hablamos de compromiso. Es común escuchar la palabra compromiso en el ámbito laboral, ¿cierto? Como les decía, ponerse la camiseta, ser buenos trabajadores, comprometerse con la empresa y todo el tema. También está relacionada, obviamente, al tema de parejas, porque es un compromiso que se adquiere entre dos personas. Yo buscaba información con respecto a eso porque el matrimonio es un compromiso grande, importante y a largo plazo, ¿cierto? Y en Chile, durante muchos años, la estadística siempre fue muy parejita. La misma cantidad de matrimonio año tras año, y era como todo muy parejo. Hasta el 2020, que cayó como en un 50%. Significa que muchísima gente dejó de casarse. Y en esta información que yo encontraba, hablaban de que una de las razones más importantes, o las que la gente soltera con pareja daba para decir que no se casaban, era porque no querían adquirir un compromiso a largo plazo. O hay personas que probablemente no lo reconocen, pero les da miedo comprometerse, ¿cierto? Y eso es totalmente válido. Pero nos damos cuenta de que hay una disminución en el compromiso. Y cuando uno lo ve en el ámbito laboral, por ejemplo, una persona que es comprometida se nota cómo trabaja, cómo se desenvuelve en el trabajo, no sé, pues son proactivos, hacen más de lo que tienen que hacer, son personas que se nota que les gusta lo que hacen, que les gusta o sea, se nota que les gusta su trabajo. Entonces son personas comprometidas. Y cuando no hay compromiso en el trabajo también se nota, porque hacen lo justo y necesario, no tengo para qué hacer nada más extra. De repente uno piensa que en los trabajos, por ejemplo, el ambiente influye harto, y eso es verdad. O sea, si uno tiene un mal ambiente laboral, claramente baja la motivación y eso hace que nuestro compromiso también caiga. No voy a ser una persona súper comprometida si estoy en un mal ambiente, si me tratan mal. Entonces, va como ligado, ¿cierto? Y si yo les pregunto a ustedes, con respecto al compromiso, ¿qué es para usted el compromiso? En una palabra, por ejemplo. ¿Se le ocurre? Lealtad, ya. Fidelidad. ¿Qué otra cosa cree usted que podría ser un compromiso? Responsabilidad. No han llegado a la palabra que yo creo que llegue. Ya, contrato. Decisión. ¿Se las digo? Sí, se las digo. Obligación, ¿cierto? Cuando yo tomo un compromiso, adquiero una obligación. El tema está en que cuando nosotros adquirimos un compromiso, no es una obligación que a mí me imponen, porque nadie me obliga a comprometerme. Yo sola decido si me comprometo o no me comprometo. Por lo tanto, podríamos decir que el compromiso es una obligación autoimpuesta, ¿cierto? Y en todo ámbito de cosas. Y con respecto a eso, bueno, el compromiso que usted pueda tener con su familia, con sus hijos, con su pareja, en su trabajo y en cualquier lugar, es algo que es muy diferente para todos, ¿cierto? Porque yo tengo mi realidad, usted tiene la suya, se desenvuelve en un ámbito, yo en otro. Pero hay algo que es común para todos los que estamos acá, que tiene que ver con nuestro compromiso con Dios y con nuestra iglesia, ¿ya? A nosotros nadie nos obligó a seguir a Cristo, o a usted sí. Nadie le dijo, tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que recibir al Señor en tu corazón, porque así hay que hacerlo, porque es una obligación. No, nadie nos obliga a venir cada día domingo, nadie nos obligó a hacer nuestra oración de arrepentimiento y aceptar a Cristo en nuestro corazón. Todo lo que nosotros hemos hecho hasta el momento relacionado a nuestro ambiente cristiano tiene que ver con un tema de decisión propia, ¿cierto? Usted lo hizo, yo lo hice, y yo pensaba y decía, a pesar de que nosotros podamos hacer eso y, por ejemplo, venir cada día domingo, no significa que haya un verdadero compromiso. Entonces, hoy día vamos a ver varios puntos muy breves con respecto a qué es lo que es comprometernos con Dios y qué es lo que es comprometernos con nuestra iglesia, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de comprometernos con Dios, hablamos primero
de comprometernos con amar a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a leer en Marcos 12:30, un versículo que probablemente es muy conocido, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros hablamos de amar a Dios por sobre todas las cosas, eso significa que no hay nada más antes que Él. Ni mis hijos, ni mi familia, ni mi pareja, ni mi trabajo, ni mi tiempo de ocio. Nada. Es Dios primero, ¿ya? A veces cuesta entenderlo porque uno en su racionalidad dice, no, pero es que ¿cómo va a haber algo antes que mi hijo, por ejemplo? O antes que mi pareja, o antes que mi familia. No puede haber nada antes que ellos. Sí puede haber algo antes que ellos. Para nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Claramente las personas que no conocen al Señor, sus prioridades son otras. Pero para nosotros, como yo les dije delante, es algo que todos tenemos en común, que somos hijos del Señor, y para nosotros comprometernos con Dios es comprometernos con amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿ya? Lo segundo, que cuando hablamos de comprometernos con Dios, hablamos de comprometernos con ser personas que vivan en santidad. En Hebreos 12:14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Una de las cosas que me llama la atención de este versículo son dos palabras que son súper importantes, porque si usted se da cuenta, dice esfuércense por vivir en paz, no dice vivan en paz. Después dice procuren llevar una vida santa, no dice vivan una vida santa. Si dijera vivan una vida santa es un mandato, si dijera vivan en paz es un mandato. Aquí me está diciendo el Señor, esfuércense por, procuren hacer. ¿Significa qué? Que lo tengo que intentar. ¿Es difícil? Claramente es difícil. O sea, nadie dice que llevar una vida santa sea algo fácil. Nadie dice que vivir en paz sea algo fácil, porque todos tenemos problemas y en cualquier momento de nuestras vidas nos va a llegar algo que nos va a quebrar y que nos va a hacer a lo mejor caer en tristeza, en depresión. Pero el Señor, ¿qué dice? Esfuércense por, inténtenlo, traten de hacerlo, procuren ser personas que vivan en santidad. Cuando hablamos de vivir en santidad, hablamos de hacer lo bueno, ¿ya? No hablo de ser una persona santa que no mira televisión, que no hace esto, que no hace... No, hablamos de hacer lo bueno delante de los ojos del Señor. Hablamos de, no sé, cosas tan simples como, por ejemplo, no murmurar de otras personas en nuestro trabajo, no tomar cosas que no nos correspondan o que no son nuestras. Fíjese que son cosas sencillas. De repente uno piensa que no hacer el mal significa no matar, pero no estoy hablando de eso, no hay asesinos acá. Pero sí hay personas que probablemente en algún momento del día pueden mentir o pueden, no sé, tomar algo en el trabajo y después me lo llevo y se me olvidó y después lo tengo que devolver. ¿Se entiende la diferencia? No nos podemos ir al extremo, no puedo hablar de no matar, no hacer un montón de cosas que a lo mejor nosotros no hacemos, pero sí hacemos otras cosas que nos van alejando y que no permiten que vivamos en santidad, como lo dice acá la palabra. Pero como le decía, el Señor dice esfuércense, procuren, intenten, traten de hacerlo. Yo en el colegio, cuando hago clases, los niños me dicen, profe, es que yo no sé inglés. Es que no, yo no sé, van en sexto, séptimo. Entonces, sí, obvio que no sabe, si está en el colegio, está aprendiendo. No, es que yo no sé, pero inténtelo. Entonces es como, intente, trate de hacerlo. ¿Se va a equivocar? Claramente se va a equivocar, pero hay que intentarlo. Si yo no lo hago, nunca voy a saber si puedo o no puedo hacer las cosas, ¿ya? El punto 3 dice, cuando hablamos de compromiso con Dios, hablamos de comprometernos a ser personas humildes. En Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Cuando uno habla de ser humilde, no entendemos que la humildad no tiene que ver con el tema socioeconómico, ¿cierto? Y eso lo hemos hablado varias veces acá en la iglesia, tiene que ver con una actitud de corazón. Cuando nosotros hablamos de humildad, hablamos de ser personas que tengan la capacidad de ser enseñadas, que no pretenda yo que Dios abra el cielo y me hable a mí, o si no yo no le hago caso a nadie.
o si no yo no tomo la palabra que nadie me dijo, porque no es Dios el que está hablando conmigo. Eso demuestra orgullo, demuestra que no soy capaz de aceptar lo que el Señor me quiere decir a través de otra persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, incluso de los niños, de repente los niños con actitudes, con cosas que ellos hacen, te dejan pensando. Y dice uno, oye, uno grande no hace estas cosas. Yo lo veo en el colegio y el Señor me habla a través de esos niños. De repente cuando uno los mira y hacen cosas y yo no hubiese actuado así. Pero ellos sí, y te enseñan eso a través de una actitud, a través de una palabra que te dicen. Entonces de repente uno piensa que si no me lo dice alguien mayor que yo, si no me lo dice el pastor, si no me lo dice la pastora, si no me lo dice el Señor directamente, no vale. No es una palabra para mí. Entonces el Señor que nos dice que para comprometernos con Él tenemos que ser personas humildes, porque Él usa a quien quiere. Y si usa a un hermano o a una hermana que a lo mejor para usted es, pero esa persona es más joven que yo, ¿qué sabe? ¿Por qué me va a venir a decir qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O por qué me va a venir a enseñar algo? Eso demuestra en nosotros la poca capacidad de ser enseñados por Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos comprometernos con Dios, es importante aprender que debemos tener un corazón humilde, con disposición a aprender, a que el Señor nos enseñe. ¿Ya? Y el cuarto punto dice, comprometernos a tener una relación con Dios. En Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de que nuestra relación con Dios tiene que crecer, ¿cierto? Y para que la relación con Dios crezca, yo tengo que comunicarme con Él. No podemos tener una relación con alguien si no hablamos con Él, o si hablamos una vez a la semana. Si el único momento de mi semana para comunicarme con el Señor es el día domingo, esa relación jamás va a crecer, porque no conozco a Dios. Porque lo conozco aquí. ¿Se imagina usted un matrimonio que se hable solo los domingos? Y en la semana se ven, viven juntos, pasan por el lado, se sientan juntos a almorzar, pero no hablan, pero no conversan. Eso no es una relación, eso es como, no sé, convivir. Una cosa así, es como casi que vivir solo. Entonces, imagínense si con Dios yo lo hablo solo acá, solo el domingo, de 4 a 5:30. Ese es mi momento donde canto, donde oro, donde escucho la palabra, donde abro la Biblia. Entonces, cuando yo decido comprometerme con Dios, debo decidir a comprometerme a tener una relación con Dios. De lo contrario, no lo voy a conocer y nunca lo voy a llegar a conocer. Entonces, piénselo. Si hacemos ahí un resumen de lo que es comprometernos con Dios, ¿cierto? Hablamos entonces de comprometernos a amar a Dios por sobre todas las cosas, lo primero. Lo segundo, comprometernos a ser personas que vivamos en santidad, que busquemos e intentemos hacer lo bueno. Lo tercero era comprometernos a ser personas humildes, que tengan la capacidad de poder y un corazón enseñable, dispuestos a recibir enseñanza, dispuestos a crecer. Sin filtrar, sin decir, a ti te escucho, a ti no te escucho, tú me puedes hablar, tú no me puedes hablar. No. Si el Señor quiere usar a alguien para hablarme a mí, tener el corazón realmente humilde para decir, perfecto, está usando a una persona menor que yo probablemente, con menos tiempo en la iglesia que yo, pero me está hablando. Y el número 4 es comprometernos a tener una relación con Dios, que creo que es una de las más importantes, como le decía. Puedo amar al Señor por sobre todas las cosas, pero si no lo conozco, si no oro, si no leo la Biblia, y yo no le digo que esté todo el día en eso, todos tenemos cosas que hacer, pero que no pase el día sin que yo ore, que no pase el día sin que a lo mejor lea un versículo, un pedacito de la Biblia, que escuche una canción de adoración, de alabanza, que bendiga mi vida. Esas cosas las podemos hacer. La otra vez el pastor decía, cuando va en la micro,
De repente uno no tiene tiempo para hacerlo en la mañana temprano. Yo me levanto a las 5:30 y salgo corriendo de la casa, entonces devocional antes de irme a trabajar no puedo, no me da, porque si no me tendría que levantar como a las 5 de la mañana y no, me cuesta demasiado. Entonces, ¿qué hago? A veces lo voy leyendo en la micro, otras veces en los recreos. Yo tengo los recreos en el colegio, ahí donde uno se toma un tecito, algo. Esas son mis oportunidades. Entonces uno busca dentro del día tiempo, ¿cierto? Ya cuando uno llega a la casa es distinto porque ahí tiene su espacio, su lugar y lo puede hacer con tranquilidad. Pero como le decía, el versículo de Hebreos, intente, esfuércese, trate de hacerlo, ¿cierto? Ahora, con respecto a la iglesia, que son cosas distintas, pero iguales a la vez. Porque si yo me comprometo con Dios, me comprometo con la iglesia, ¿cierto? Pero lo hice separado para que pudiésemos ver las diferencias, pero en realidad es una y la otra. No podemos separarlas, ¿ya? En 1 Tesalonicenses 5:17 dice: nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Dios, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. Y como creyentes nosotros somos parte de la iglesia. Por lo tanto, somos parte de este cuerpo. Nuestro compromiso con la iglesia es tan importante para el funcionamiento y el crecimiento de la iglesia. El apóstol Pablo escribe en Corintios y dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. O sea, aquí, y la analogía que se hace con el cuerpo es clara. O sea, no requiere una explicación muy profunda porque entendemos que cada parte del cuerpo está diseñado y creado para una función especial. Si se compara la iglesia con el cuerpo humano, se entiende que cada uno de nosotros es parte fundamental para que todo funcione, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia, nosotros somos parte de esa iglesia, nosotros somos la iglesia. Y cuando usted se mueve, permite que otro miembro se mueva, por lo tanto, que funcione, ¿cierto? Por eso yo le decía, es súper importante nuestro trabajo dentro de la iglesia, porque es vital para el funcionamiento. Si no hubiese alguien acá adelante, por ejemplo, cantando, sería raro que todos estuviésemos cantando sin que alguien nos guíe. Es como cantar solo con la música. O por ejemplo, venir un día acá y que no hubiese una persona que predicara y que tuviésemos que escuchar solamente, o fuese una grabación. Es raro, ¿cierto? Todos somos parte de este cuerpo que funciona, por lo tanto, cada uno tiene una función específica. Para comprometernos, cuando hablamos de comprometernos con nuestra iglesia, ¿de qué hablamos? El punto 5 dice: comprometernos a participar de manera activa y a servir. En Efesios 4, el 15 y 16 dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Esta versión es muy clarita. Es muy clarita con respecto a lo que el Señor nos enseña. Y esa es la razón por la que todos tenemos un lugar dentro de la iglesia. A lo mejor usted lo ve en las redes sociales de nuestra iglesia, que siempre dice: todos son bienvenidos, tú tienes un lugar en nuestra iglesia. Porque es verdad, porque todos son bienvenidos y porque todos tenemos un lugar dentro de nuestra iglesia. El poder participar de manera activa, el poder servir. En el siguiente paso, que es uno de los cursos que nosotros hacemos acá, hay una parte que habla de eso. Y habla de que cuando uno es miembro de una iglesia, particularmente de esta, nuestro deseo es que usted sea un contribuyente en la iglesia. Y no hablamos del tema económico, hablamos de la participación. No que sea solo un espectador, que viene para acá cada domingo y solo recibe. Recibe la oración que hacemos, recibe la adoración, recibe la palabra que se entrega y se va.
y se va con los bolsillos llenos porque recibió harto, toda la reunión, y me voy a mi casa. ¿Qué es lo que hace un contribuyente? Participa, es activo, recibe, pero también da. Yo puedo venir y sentarme y recibir todo lo que el Señor tiene para mí, pero también tengo que ser capaz de ir y entregar, y de a lo mejor salir y no sé, ¿qué necesitan? Ayudo en algo, necesita esto, yo lo ayudo, conversar con la gente. Eso también es servir. Sentarse un ratito, no irse corriendo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos enseña con respecto a comprometernos con su iglesia? Es comprometernos a participar de forma activa, a servir al Señor. La única manera de que nuestros dones y talentos crezcan es que los pongamos en funcionamiento. De lo contrario, ahí van a estar guardados. Puedo ser una persona que, no sé, canta excelente, pero jamás voy a ponerlo en servicio de mi iglesia. Nunca va a crecer, nunca va a florecer. Se va a quedar ahí, estancado. Y la palabra nos enseña de eso también. Obviamente no es el punto de la prédica hoy día, pero hay una parábola específica con respecto a eso. Y qué es lo que uno hace con lo que el Señor le da. Si lo trabajo o lo guardo y lo escondo. ¿Qué pasa cuando Él venga y me diga, yo te di este don, ¿dónde está? Nunca lo ocupé, porque no quise, porque no, aquí nomás, ¿para qué meterme tanto? ¿Para qué comprometerme? Mejor acá. Esa cuenta la tiene usted y el Señor, ¿cierto? Nadie más. Lo siguiente, cuando hablamos de comprometernos con nuestra iglesia, hablamos también de comprometernos a apoyarnos y animarnos unos a otros. En Gálatas 6:2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Nosotros en esta iglesia siempre decimos que somos una familia, ¿cierto? Que esta iglesia es su casa. FBN Santiago, mi casa, mi iglesia, mi familia. Por lo tanto, animarnos y apoyarnos entre nosotros es parte de nuestro deber. ¿Usted apoya a su familia? Me imagino que sí, ¿cierto? Por más que se enoje de repente con alguien de su familia, si necesita ayuda, igual va a estar ahí, igual lo va a ayudar. En la iglesia pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuando nosotros nos apoyamos y nos ayudamos o nos animamos entre hermanos en la fe, la Biblia nos dice que tenemos que orar los unos por los otros. De repente puede haber necesidad económica y si yo puedo ayudar. De repente hay un hermano que necesita ayuda, no sé, para cambiarse de casa y si yo tengo tiempo lo puedo ayudar. Si a lo mejor es una situación en la que por más que quiera no puedo ayudar, está mi oración. Y en la semana yo puedo orar por mi hermano que está pasando por alguna necesidad. Y de esa forma yo me comprometo con mi iglesia. Porque como le decía, no solo vengo, recibo y me voy, sino que vengo, recibo y doy. Doy de mi oración, doy de mi tiempo a las personas que lo necesitan. Por lo tanto, cuando uno se compromete con la iglesia, se compromete también con las personas. No importa qué tipo de persona sea, ¿ya? No importa el aspecto que tenga, no importa cómo se vista, no importa cómo venga, cuál es su estilo, su forma de vestir, cómo hable, no importa. Yo soy parte de esta iglesia y me comprometo con el Señor y me comprometo con su iglesia apoyando y animando a otros. Los actos de servicio que son genuinos y el compañerismo fortalecen los lazos. Si yo no lo hago, pasa a ser como un club deportivo, como un centro de madres, como un lugar donde la gente va a pasar el rato. Pero nosotros no somos eso. Somos una iglesia, somos una familia, somos la casa del Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de comprometernos y apoyar y animarnos los unos a los otros, hablamos también de fortalecer esos lazos. En la semana probablemente usted está muy ocupado y a lo mejor entre todas sus cosas que tiene que hacer no puede llamar a las personas. No importa, pero está la oración, ¿cierto? Y uno puede estar orando por la gente, puede estar orando por la persona con la que conversó ahí un ratito y se sentó a tomar un café. Eso nos demuestra compañerismo, nos demuestra que nos importa la gente. Así que ese todos son bienvenidos no puede quedarse solo en un discurso, no puede quedarse solo en el eslogan de nuestra iglesia, tiene que hacerse vida en la iglesia.
y que la gente que llegue se dé cuenta de que efectivamente todos somos bienvenidos, ¿ya? Porque si mi compromiso es con algunos, entonces no es real compromiso. Si a lo mejor mi compromiso es solo con la gente con la que yo me junto, con mis amigos, con las personas con las que yo me llevo bien, piense usted, ¿es realmente un compromiso con el Señor y con mi iglesia? No. Es solo una amistad, es solo llevarme bien, pero no estoy demostrando un verdadero compromiso con el Señor. ¿Qué más? Si nos comprometemos con la iglesia, nos comprometemos con discipularnos. El Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros sabemos que el tiempo es algo súper preciado y que además es muy escaso. En la actualidad es muy difícil tener tiempo, uno está todo el día prácticamente en el trabajo, llega a la casa a hacer las cosas de su casa, de su familia, y ya mira la hora y son las 10:30, 11 de la noche, ya hay que volver a acostarse, ya al otro día, y así uno lleva una vida súper apurada, pierde mucho tiempo en el transporte, entonces como que es todo muy muy rápido. Pero llegamos siempre al no tengo tiempo. Pero es importante para nosotros como hijos de Dios tener el compromiso de querer aprender, de querer discipularnos. Yo en la universidad tenía una profe que nos llevábamos muy bien con ella, y en mi grupo de compañeros un día uno le dice: profe, ¿qué serie está viendo usted? Y la profe nos dice: no, yo no tengo tiempo para ver series. Y nosotros estábamos viendo Game of Thrones, entonces estábamos como en esa de compartir qué vi, en qué capítulo y todo el tema. Entonces queríamos meter a la profe en eso también. Y ella nos dice: no, yo no tengo tiempo para ver series. Y claro, ella en la mañana trabajaba en un colegio todo el día y en la noche, tarde-noche, se iba a la universidad y hacía clase. Entonces uno decía: claro, una mujer ocupada no tiene tiempo. Pero después pensamos y decimos: nosotros hacemos lo mismo. Yo también trabajo todo el día y después me vengo a la U a estudiar, entonces tenemos como actividades muy parecidas. Entonces mi compañero le dice: no, profe, cuando uno quiere, se hace el tiempo. Y ella nos miró así como: sí, tienen razón, puede ser. Y en realidad es así, porque si yo quiero hacer algo, yo me hago el tiempo para hacerlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en nuestra iglesia nosotros tenemos el siguiente paso, que son 4 clases, una vez a la semana, ¿cierto? Un mes prácticamente, 1 hora, donde uno aprende de su casa, de su iglesia. El siguiente paso no es un estudio súper profundo de la Biblia, es aprender dónde estoy, que es súper importante, porque a usted le preguntan en algún momento: ¿y usted va a la iglesia? ¿Y a qué iglesia va? No sé, a una iglesia evangélica. ¿Y cómo se llama? Ah, sí, se llama FBN Santiago. ¿Pero y ustedes creen en esto? No sé, capaz que sí, no sé. Eso es lo que enseña el siguiente paso, que yo pueda explicar y decir: yo voy a esta iglesia y nosotros creemos esto, esta es la doctrina a la que nosotros creemos. Por eso es tan cortito, porque son cosas puntuales y esenciales que yo como hijo de Dios tengo que saber dónde estoy. Y tenemos también el discipulado. El discipulado es otra cosa, porque es ese sí es una enseñanza más profunda, aprendemos otros temas que probablemente acá en los días domingos uno los puede aprender, pero de manera un poco más superficial. En cambio, el discipulado es más profundo. Entonces, oportunidades la iglesia tiene. Tengo la opción de aprender, tengo la opción de discipularme. Si su respuesta es que yo no tengo tiempo, entonces hay que pensarlo, porque como les decía, uno siempre puede hacerse el tiempo si es que quiero hacer las cosas. Nadie lo va a obligar, porque hablamos que el compromiso es una obligación autoimpuesta. Si yo quiero comprometerme a discipularme, lo voy a hacer, ¿cierto? El siguiente punto habla de comprometernos a dar. En 2 de Corintios 9, el versículo 7 dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Nosotros cada domingo aprendemos un principio de generosidad. No es
que en la iglesia se pida por pedir o que se hable de la ofrenda por hablar. Siempre tiene un respaldo bíblico, una enseñanza muy breve, pero que nos dice por qué hacemos lo que hacemos, ¿cierto? ¿Por qué entregamos nuestro diezmo o damos nuestra ofrenda? Y es un tema complejo, porque el tema de dinero es un tema complejo aquí y en cualquier parte. Siempre se generan problemas, gente pone caras, discusiones de repente en algunos lugares, pero como le decía, cuando nosotros hablamos de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, no estamos hablando nada de que la Biblia no nos enseña. Y para nosotros la Biblia es nuestro manual de fe y de conducta. Por lo tanto, yo no puedo decir, esto sí me gusta, esto no me gusta. Esto sí lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Porque entonces no me estoy comprometiendo realmente con Dios y con su iglesia. Porque estoy decidiendo yo qué es lo que hago y qué es lo que no hago. Y no nos sirve. Porque finalmente si queremos ser discípulos de Cristo, yo sigo lo que la palabra me enseña. Por eso le digo, cuando hablamos de dar nuestro diezmo, dar nuestra ofrenda, es porque la palabra nos enseña eso. Y nadie se ha dado cuenta que cuando se enseña, nadie le dice, tienes que hacerlo, es una obligación ofrendar. Su diezmo tiene que estar con nombre y apellido para que nosotros sepamos quién lo hace y quién no lo hace. No, el sobre que está ahí no tiene nombre. Es súper anónimo, es entre usted y el Señor. El compromiso de dar es con Dios y es con su iglesia. Hablábamos que nosotros somos quienes movemos la iglesia. Y lamentablemente se mueve también económicamente. No nos podemos olvidar de esa parte. Pero como le decía, nadie está pendiente de cuánto usted da. Nadie está preocupado si usted dio o no dio su diezmo. Pero es un compromiso que uno tiene que adquirir. Y que la palabra nos respalda. Por lo tanto, nadie podría decir es que la iglesia lo hablan sin un fundamento bíblico, porque no es así. Cada vez que hablamos de ofrendar y de diezmar, está siempre respaldado con lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿ya? Así que téngalo ahí presente también. Y comprometernos también con la iglesia significa comprometernos a asistir regularmente. En Hebreos 10:25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Asistir a la iglesia para nosotros no debería ser una obligación, al contrario, debería ser una necesidad. Yo necesito ir a la iglesia, necesito escuchar una palabra, necesito compartir con mis hermanos en la fe, necesito estar acá el día domingo. Esa es la idea, eso es lo ideal, ¿cierto? Sabemos que siempre hay situaciones que se pueden generar de un momento a otro que no nos permiten estar acá, y eso es lógico y es entendible totalmente. El tema está cuando uno decide dejar la iglesia como última prioridad en mi día domingo. Y el día domingo yo voy al parque, y voy a salir y hago esto y hago lo otro. Y al final, si todos mis panoramas se caen, voy a ir a la iglesia, como para no quedarme en la casa. Y debería ser todo lo contrario. Si es una necesidad, sería mi prioridad. Yo tengo que estar acá, quiero estar acá. Y yo una vez le decía a un hermano acá, yo llevo muchos años yendo a la iglesia y mis amigos ya saben que los domingos no se arman panoramas, por lo menos no conmigo. Pero no es porque yo no quiera o porque no quiera salir, porque no me quiera juntar con ellos, es porque ellos saben que yo voy a la iglesia. O nuestra familia. Mis papás también van a la iglesia los días domingos y nuestra familia más cercana también. Ellos saben, no, ellos van a la iglesia el día domingo. Entonces, si vamos a celebrar algo, lo hacemos el sábado en la noche o en la tarde. Y usted se da cuenta de que su entorno se va adecuando también a las prioridades que usted tiene. Y eso hace de que ya no sea una excusa para nosotros decir, es que tengo un asunto familiar y no puedo esperar o no puedo decir que no porque se van a enojar conmigo. Cuando mi familia sabe lo importante que es para mí asistir a la iglesia y venir el día domingo porque es el día del Señor, respetan esas cosas y se acostumbran. Y ya no es un problema y ya no es tema en la familia que usted el día domingo no va a estar porque va a la iglesia. Cítenme de lunes a sábado, hagamos cualquier actividad en la semana o el día sábado,
pero el día domingo es mi día del Señor. Y así mostramos ese compromiso real con el Señor. En Mateo 6:33 dice: busque el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios y nos comprometemos con nuestra iglesia, ¿qué es lo que pasa? Enriquecemos nuestra fe. Nos ayuda a que el Señor pueda cumplir ese propósito que Él tiene con nosotros. ¿Usted cree que el Señor tiene un propósito con usted? Y la única forma de que eso se pueda cumplir es que yo me comprometa con Él también. Fortalecer nuestro compromiso con Dios y con nuestra iglesia también requiere de una intencionalidad. Tengo que hacerlo con intención, tengo que hacerlo con disciplina. Siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber situaciones, cosas que a lo mejor van a intentar que ese compromiso se desvanezca, que yo diga, ya, pero sí, no importa, si el Señor sabe. Y no estoy hablando solo de asistir, estamos hablando de todos los otros puntos anteriores. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios poder abrazar este compromiso. La decisión es suya, ¿cierto? De nadie más. Yo pensaba y decía, ¿cómo es posible que para el Señor nosotros seamos una prioridad? Y para nosotros el Señor no es una prioridad. Piénselo así, ¿a quién acude cuando tiene una necesidad? A Dios, lo primero. Se pone a orar, Señor, ayúdame, tengo esto, esto y esto. Pero cuando estoy bien, todas las otras cosas son más importantes que el Señor. Y ahí se va mi compromiso. Se me olvidó. Es que ya lo solucioné, entonces ya se me olvidó que era importante o que estaba comprometida con el Señor. Pero de verdad es triste, da pena y da hasta como vergüenza decir eso. ¿Cómo es posible que el Señor, para Él, yo soy su prioridad? Él me fortalece, Él me sostiene, Él ha sido fiel conmigo, con mi familia, Él es el sustento de mi casa. Pero cuando el Señor necesita de mi compromiso, yo no estoy disponible. Es que tengo que salir, es que tengo que hacer esto, es que no, acá no más. No me pida que lo ayude en la puerta, porque no. Ese es el compromiso que tenemos que buscar, que tenemos que tener, perdón. Porque así movemos nuestra iglesia, porque así nuestra iglesia avanza, nuestra iglesia crece. Nadie puede decidir amar a Dios por sobre todas las cosas por usted. Usted lo decide, ¿cierto? Nadie puede decidir tener una relación con Dios por usted. Usted decide eso. Nadie puede decidir servir a Dios en la iglesia por usted. Nadie puede decidir discipularse o aprender de su palabra por usted. Nadie puede decidir asistir a la iglesia de manera regular por usted. Es usted quien toma esa decisión. Es usted quien decide comprometerse. Y como dijimos al inicio, el compromiso es personal y es algo que yo decido hacer y que yo me autoimpongo. Cuando yo me lo autoimpongo, no le tengo que dar cuentas a nadie, solo al Señor. Mi compromiso es con Él y por ende con la iglesia. ¿Se acuerda que le dije que no los podíamos separar? Porque si me comprometo con el Señor, me comprometo con su iglesia. Por lo tanto, hoy día, yo no les puse el título de la prédica porque es una pregunta. Y la pregunta dice, ¿y si nos comprometemos de verdad? Pero de verdad. Porque de repente el asistir todos los días domingo es mi compromiso. Pero oro toda la semana, tengo una relación con el Señor, amo al Señor por sobre todas las cosas. A lo mejor no. A lo mejor solo asisto el día domingo y me ven aquí todos los domingos. Y eso es real compromiso. Esa pregunta es para usted, para que usted se la responda y para que usted la medite. Pero de verdad es la invitación a poder comprometernos de verdad con el Señor, no con la pastora, no con el pastor, no con los líderes de la iglesia, no, a comprometerse con el Señor. Si me comprometo con Él, me comprometo con la iglesia. Van unidas de la mano. No
puedo comprometerme solo con la iglesia si no me comprometo con Dios. Así que lo voy a invitar a que podamos orar y que usted pueda ahí reflexionar, pensar, meditar. Esto es súper personal porque yo no sé cuánto usted ora, yo no sé cuánto usted lee la Biblia, yo no sé si usted hace su devocional y es algo que a mí no me incumbe. Por lo tanto, es entre usted y el Señor. Para que, si yo quiero tomar esa decisión, lo haga. ¿Lo vamos a saber nosotros? Van a haber señales, como dicen. Nos vamos a dar cuenta de eso. Pero usted no se lo tiene que decir a nadie. Es entre usted y el Señor. El compromiso es suyo con Dios. ¿Le parece que oremos?